Bienvenidos y bienvenidas a Las Crónicas del Terror. Hoy, la línea entre la realidad y la locura se desdibuja. Una pareja, una casa y un misterio que respira en las paredes. Apaguen las luces, suban el volumen y descubran La Casa del Vigilante. Comencemos. Terror. Laura y David, una pareja de veintitantos, se habían enamorado perdidamente de la vieja casa victoriana. Era imponente, con sus torreones y ventanales amplios, y estaba ubicada en un tranquilo barrio arbolado. Habían invertido todos sus ahorros y gran parte de sus sueños en ese lugar, viéndolo como el lienzo perfecto para su futuro. La compraron a un precio sorprendentemente bajo, algo que atribuyeron a la prisa de los antiguos dueños por vender. Los primeros días fueron idílicos. La luz se filtraba por los vitrales, las habitaciones amplias prometían infinidad de posibilidades y el jardín parecía sacado de un cuento. Sin embargo, la tercera semana, Laura encontró algo inusual en el buzón. No era publicidad ni una factura. Era un sobre de papel grueso, sin remitente. Dentro, una única frase escrita a mano con tinta negra. Soy el vigilante, y os estoy observando. Laura se rió. Algún bromista del barrio, David. Quizá los niños. David, aunque un poco extrañado, asintió. La descartaron como una tontería. Pero una semana después llegó otra carta. Esta vez era una hoja arrancada de un cuaderno con la misma caligrafía ominosa. Sé lo que hacéis, sé lo que sois. No había amenazas explícitas, solo esa sensación de invasión, de una mirada constante. La sonrisa de Laura se desvaneció. Esto no es gracioso. Dijo con un escalofrío. La siguiente carta llegó en un paquete de su compra semanal de comestibles, metida entre las verduras. David la encontró. Vuestros sueños son míos ahora. La pareja empezó a discutir. ¿Quién podría ser? ¿Un antiguo vecino resentido? ¿Un acosador? La atmósfera de su casa soñada comenzó a enrarecerse. La calidez se convirtió en una constante sensación de frío. El miedo psicológico se aferraba a ellos. Cada sombra en los rincones, cada crujido de la vieja madera, cada susurro del viento contra los cristales se transformaba en la presencia del vigilante. Laura no podía pintar. David no podía concentrarse en su trabajo. La casa, antes un refugio, se sentía ahora como una prisión. Una noche, incapaces de conciliar el sueño, decidieron buscar en Internet el historial de la casa. Querían saber si había habido incidentes, algo que justificara la intromisión. Los resultados iniciales no arrojaron nada, solo anuncios de venta y viejas fotos. Pero David, con una insistencia casi febril, siguió cavando. En un foro local de historia, un hilo antiguo y polvoriento apareció: la casa Blackwood y la tragedia de los Miller. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. La casa Blackwood era su casa. Los Miller fueron los antiguos propietarios. Con el corazón martilleándoles en el pecho, leyeron: la pareja anterior que vivió allí, Robert y Sarah Miller, había desaparecido misteriosamente hace 20 años, sin dejar rastro. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. La casa había permanecido vacía durante años antes de que ellos la compraran. Pero lo que realmente los heló fue un último comentario en el foro, de un usuario anónimo. Nadie sabe qué les pasó a los Miller, pero se rumorea que el último mensaje que Sarah dejó en su diario fue: Él nos ve. Él está siempre aquí. El vigilante. Un silencio sepulcral llenó la casa. El zumbido constante de la vida anterior había desaparecido, reemplazado por un eco escalofriante. Las cartas. El vigilante. Los Miller. Laura se levantó lentamente y se acercó a la ventana del salón, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín. David, pálido, la siguió.
Se detuvieron, uno al lado del otro. En el cristal, empañado por su aliento, apareció una frase, escrita desde el exterior, invisible hasta ese momento. Ellos también lo sabían. Y en la base del cristal, una nueva carta. Un sobre de papel grueso, como los anteriores. Dentro, una única frase escrita con tinta negra. Esta vez, con una caligrafía que les resultaba extrañamente familiar. La letra de Laura. Ahora sois vosotros la casa. La última carta, escrita con la propia letra de Laura, resonó en el silencio. Un eco de una verdad terrible. Ahora sois vosotros la casa. Las risas del exterior ya no eran del viento, eran susurros que se deslizaban por las rendijas, voces que se retorcían y se burlaban. Las luces parpadearon una vez más, no por un fallo eléctrico, sino con una malevolencia calculada. Laura y David se miraron, el terror absoluto ahogando cualquier pensamiento racional. Ya no eran dueños de su destino. El pánico los envolvió. Laura intentó llamar a emergencias, pero su teléfono no tenía señal, aunque el indicador de batería estaba lleno. David corrió a la puerta principal. Estaba cerrada con llave y al intentar abrirla, el picaporte giró inútilmente, como si el mecanismo hubiera sido removido por completo. Corrieron a las ventanas, pero los viejos cierres estaban atrancados, sellados como si nunca hubieran sido pensados para abrirse. La casa se había cerrado sobre ellos. Los juegos del vigilante se intensificaron. El agua del grifo goteaba con un ritmo errático que formaba patrones macabros. Sus objetos personales, un cepillo de pelo de Laura, la taza de café favorita de David, aparecían y desaparecían, solo para reaparecer en lugares imposibles, cargados de una pátina de humedad y un frío sobrenatural. Por la noche, las sombras en el pasillo parecían bailar, formando siluetas que recordaban a personas, a veces incluso a ellos mismos. Laura encontró un día su diario abierto en una página al azar. No había sido ella. Al leer, descubrió que una frase había sido añadida con una caligrafía que se retorcía como las raíces de un árbol. Sé vuestras esperanzas, son mis cadenas. David encontró el control remoto de la televisión en el fondo de una olla con agua en la cocina. Nada era seguro, nada era privado. En medio de la locura, un rayo de esperanza, o quizás de desesperación, apareció. Mientras David rebuscaba frenéticamente en el estudio, tropezó con una tabla suelta bajo la alfombra. Debajo, oculta en un pequeño compartimento, encontró una vieja caja de madera. Dentro, el diario personal de Sarah Miller, la anterior dueña. Sus manos temblaban al abrirlo. Las primeras páginas eran inocentes, descripciones de una vida feliz, pero a medida que avanzaban, la tinta se oscurecía y la letra se volvía errática. Sarah había empezado a escribir sobre el vigilante años antes de su desaparición. Él nos ve, Robert. Sabe lo que decimos, lo que pensamos. La casa escucha. Susurros en las paredes. El aire se vuelve denso cuando él está cerca. No es humano, es la casa, es el lugar mismo. Quiere que seamos parte de él, quiere que seamos sus ojos, sus oídos, su memoria. Quiere vigilarnos y luego, a través de nosotros, vigilar a los demás. Robert intentó luchar, intentó irse, pero no podemos, nunca podemos irnos. Nos hemos convertido en las paredes, las ventanas, las sombras. La última entrada de Sarah era solo una palabra, repetida una y otra vez hasta llenar la página. Vigilante. Un escalofrío inmenso los recorrió. Los Miller no habían desaparecido, habían sido absorbidos.
Eran los ojos en las ventanas, los crujidos en el suelo, las sombras danzantes. Eran ellos, el vigilante. La casa empezó a mostrarles visiones. En el viejo espejo del recibidor, ahora sin tela, no solo veían la figura grotesca, sino también imágenes fugaces de Robert y Sarah Miller, sus rostros distorsionados por el mismo horror que ahora sentían, atrapados en los vitrales, en la superficie pulida de la mesa de café, mirándolos con una desesperación silenciosa. Eran advertencias, eran ruegos, eran la confirmación de su propio e inminente destino. Esa noche, la casa ya no jugaba, luchaba. Las puertas se cerraban de golpe con una fuerza atronadora. Las luces se encendían y apagaban rítmicamente. El aire se heló hasta el punto de empañar su aliento. La silueta del vigilante no solo aparecía en los reflejos, sino que se proyectaba en las paredes, gigantesca y amenazante, sus largos dedos arañando el empapelado. Escucharon pasos pesados arrastrándose por el piso de arriba, luego por el de abajo, rodeándolos. Voces susurraban a través de las rejillas de ventilación. No podéis ir. no No podéis podéis ir. sois Sois nuestros. nuestros. Era la voz de Sarah Miller, luego la de Robert, luego una amalgama de miles de voces, todas unidas por la entidad. En un último acto de pura adrenalina y desesperación, David encontró una pequeña ventana en el sótano que no parecía sellada. Era su única oportunidad. La golpearon, la forzaron y justo cuando David logró abrirla un resquicio, una fuerza invisible lo jaló hacia atrás con una brutalidad impensable. Laura gritó. La oscuridad del sótano se agitó. Cuando Laura intentó ayudarlo, sintió que la casa misma la aprisionaba. Los brazos de la vieja mecedora del salón la atraparon. Las cortinas se enrollaron a su alrededor. Cayó al suelo y las tablas del piso comenzaron a vibrar, a temblar, como si el suelo la estuviera succionando. Sentía raíces, fibras, venas que emergían de la madera, envolviéndola, arrastrándola hacia abajo. Vio su propia mano, ahora pálida y esquelética, intentando aferrarse a la alfombra. Y en el último instante, vio a David, sus ojos vacíos, su piel pálida, una sonrisa grotesca deformando su rostro, observándola desde el hueco de la escalera, ahora parte del vigilante. La policía, alertada por los vecinos por los gritos y el silencio posterior, forzó la entrada a la casa Blackwood. La encontraron en perfecto orden, las puertas cerradas con llave desde adentro, las ventanas selladas. No había señales de lucha ni de desorden. El aire estaba frío, inusualmente denso, pero no había rastro de David y Laura. La buscaron durante días, semanas. Nunca los encontraron. El incidente se añadió a los archivos de desapariciones inexplicables junto a los Miller. La casa permaneció vacía, envuelta en un halo de misterio. Algunos vecinos juraban que, por las noches, se podían escuchar risas suaves y voces distorsionadas provenientes de su interior, y que a veces un par de ojos vacíos y una sonrisa inquietante aparecían en los ventanales superiores, observando a quienes pasaban por la calle. La casa Blackwood volvió a ponerse en venta. Se anunció como una oportunidad única, un hogar con historia y carácter, y no tardó en encontrar nuevos compradores. Una joven pareja de 20 y tantos, llena de sueños y con grandes planes para la hermosa y antigua mansión. Porque la casa del vigilante siempre necesita nuevos ojos, nuevos sueños, nuevas almas. Y el vigilante, con paciencia infinita, siempre espera. Fin.